Bueno, hermanos, Dios los bendiga grandemente. Hace un momento se me acabó de dañar el foco, comenzó a ser intermitente y se apagó el foco, imagínense. Entonces ahora tuve que poner la luz del celular enfocándome. Creo que me veo más o menos ahí, se ve más o menos mi rostro. Bueno, hermanos, el día de hoy quisiera compartir la palabra con el tema que le he designado, la obediencia y la adoración, ¿no? Ese fue el tema que tuve el sentir de compartir el día de hoy, y veía un cintillo en la parte de abajo de la pantalla que hablaba de los verdaderos adoradores, ¿no? Que Dios busca verdaderos adoradores, y quiero compartir este mensaje hoy. Esta imagen me llamó mucho la atención, hermano. Adoración sin obediencia es solamente ruido. Me llamó poderosamente la atención. Adoración sin obediencia es solamente ruido. Y poco a poco, a medida que avancemos en el mensaje, nos vamos a ir dando cuenta que es una gran, pero gran realidad, hermano. Es una muy realidad, muy grande. El pasaje que leía mi hermano, vamos a leerlo nuevamente para que lo tengamos en mente, porque más adelante vamos a tocar este pasaje. Dice Génesis 22, del 1 al 5, dice que Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Hermano, no se le escape de la mente este pasaje, que para poder entenderlo vamos a hacer un pequeño recorrido por la Escritura para ir entendiendo lo que se estaba dando aquí, hermano. Vamos a ir viendo algo tremendo, y es la parte, hermano, de la distinción de lo que es alabanza y adoración. Hermano, a lo largo de los años sabemos que muchos grupos religiosos han distorsionado tanto la palabra de Dios, hermano. Y hoy en día, cuando tú ves en los grupos religiosos, inclusive mucha gente lo dice, dicen que alabanza es una música rápida y adoración es una música lenta. O sea, lo asocian con la música, que no tiene nada que ver, hermano. Hay como una alabanza y ponen una de esas músicas de salsa o merengue. Eso es una alabanza para el mundo religioso y para muchas personas. No, ponme una adoración, te ponen una música bien sentimental, una música, una balada. Para ellos eso es una adoración. Pero ¿qué nos enseña la Biblia sobre estos términos? Alabanza y adoración. Dice, no es lo mismo. Son 2 respuestas a Dios diferentes. La adoración a Dios comienza con la obediencia. No se limita a la alabanza. Dice que la alabanza es una forma de adoración. Alabar es elogiar o hablar bien de alguien. En este caso, Dios. Pero la adoración, escucha esto, la adoración es una actitud del corazón que va más allá de la alabanza. Aunque la alabanza sea una forma de adorar. Dice que la adoración es rendir toda la vida
ante Dios. Es una forma de vivir en adoración, vivir en obediencia. Vivir haciendo la voluntad de Dios sin obediencia, no hay una verdadera adoración. Y acá hay un escrito que dice, puedes ir todos los días a congregarte, puedes predicar, puedes alabar, pero si no obedeces la adoración a Dios, no está la adoración a Dios. Y vemos que son dos cosas distintas, hermano. Uno puede alabar, inclusive uno puede alabar a un hombre, a una persona, por algo que ha hecho. Uno puede elogiarlo. Uno puede alabar a su perro. Cuando su perro hace algo bien, se fue allá al patio y no hizo su necesidad en la casa, uno lo alaba, lo elogia. Pero uno no puede adorar al perro. Uno no puede adorar a los hombres. Entonces son dos cosas distintas. Aunque la alabanza es parte de la adoración, no es toda la adoración. Y vamos a ver algunos casos en la Biblia donde personas alababan, pero estaban lejos de Dios. Con su boca elogiaban a Dios. Con su boca decían cosas bonitas de Dios, pero no eran adoradores. Porque la adoración va mucho más allá, hermano, de decir cosas bonitas hacia el Señor, hermano. Como leíamos hace un momento, hermano, la adoración va muy ligada con la obediencia. La adoración es rendirte por completo ante Dios en cuerpo, alma y espíritu, a diferencia de la alabanza. Entonces vamos a ver, hermano, aquí algunos casos de alabanza sin adoración. Dice Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra. Lo estaban alabando allí, pero sigue diciendo, mas su corazón alejó de mí y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombre. Estas eran personas, hermanos, que decían muchas cosas bonitas de Dios, que alababan a Dios, que con su boca honraban a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Estas personas no eran adoradores, porque el que adora se entrega a Dios, rinde su vida por completo a Dios. Pero aquí vemos un caso de alabanza sin adoración. Vemos también en Mateo 15, el verso 6 al 9, dice la palabra, no deberá honrar a su padre o a su madre con socorro. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Dice el 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mas en vano me honra enseñando como doctrinas, mandamientos de hombre. Entonces, hermanos, la alabanza es muy buena, es muy bonita, es una forma de adoración, pero no es toda la adoración. Entonces debemos entender, amados hermanos, que cada uno de nosotros debemos procurar entregarnos y rendirnos por completo a Dios, totalmente al Señor, para poder, hermano, que el Señor reciba nuestra ofrenda como olor grato. Ese es un verdadero adorador. Hermano, y veíamos el pasaje que leíamos al inicio, y aquí vemos un ejemplo de adoración. Dice, hermano, que cuando el Señor mandó a Abraham que sacrificara a su hijo, dice el verso 22, y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Hermano, Dios estaba probando a Abraham para ver si Abraham verdaderamente le obedecía, para ver si Abraham verdaderamente había rendido por completo su vida ante Dios, inclusive por encima de su propio hijo. Hermano, Abraham era un adorador, hermano. Nada estaba por encima de Dios, ni siquiera su hijo, hermano. Y Abraham, hermano, obedeció a Dios
a pesar, me imagino, de las aflicciones que él tenía, porque amaba a su hijo, pero primero era Dios, primero era la obediencia a Dios, primero era hacer lo que Dios le había mandado hacer. Hermano, llegó a tal punto que Abraham caminó por largos 3 días y llegó al lugar donde iba a sacrificar a su hijo. Lo iba a hacer. La Biblia dice que el único que pesa los corazones, escudriña la mente y los corazones es Dios. Y Abraham estaba tan dispuesto a obedecer a Dios que el mismo Dios le dijo: detente, no lo hagas. Hermano, vemos un ejemplo ahí de un verdadero adorador que está dispuesto a obedecer a Dios por encima de cualquier cosa, por encima de todo, hermano. Hermano, y la adoración es algo sublime, hermano. Rendir su vida por completo a Dios. Como decíamos hace un momento, en cuerpo, alma y espíritu. Todo nuestro ser debe rendirse por completo ante Dios. Y una de las cosas que debemos hacer es obedecer a Dios. Obedecer los mandamientos de Dios para poder ser verdaderos adoradores, hermano. Queremos llegar a ser verdaderos adoradores y no solamente de boca. Obedezcamos a Dios en su palabra. Todo allí Él lo ha establecido. Es necesario que nosotros como cristianos comencemos a obedecer a Dios. Y se ven muchos casos, hermano, que personas pueden tener muchos años en los caminos de Dios, pero todavía siguen comprando lotería. Pueden tener 20 años en los caminos de Dios y todavía siguen emborrachándose. Y van a la congregación todos los domingos, se reúnen, se congregan y siguen en lo mismo. Porque no han rendido por completo su vida ante Dios, hermano. Hermano, y no es que seamos perfectos, tenemos nuestros defectos, pero hermano, tenemos que permitir que el alfarero trabaje en nuestra vida para poder ser verdaderos adoradores, para poder ser como Abraham, hermano. Que el único, hermano, en la vida de Abraham, lo primero en la vida de Abraham era Dios, por encima de su hijo. Hermano, yo quiero que veamos el verso 5. Dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Hermano, Abraham iba a adorar a Dios. Hermano, Abraham iba en obediencia a adorar al Señor. Hermano, usted le puede preguntar a un delincuente si él cree en Dios y te va a decir: sí, yo creo en Dios, el Señor, Jehová Todopoderoso. Él es el mejor, el excelente, el todopoderoso. Pero con sus actos no glorifica a Dios. Sigue en su maleantería, sigue con la adoración. ¿Es un adorador esa persona por el simple hecho de que dijo algo bonito de Dios? No, no es un adorador. Adorador como Abraham, hermano, que a pesar de las circunstancias obedecía a Dios ante todo, no interponía a nadie por encima de Dios. Y a ese nivel debemos llegar cada uno de nosotros. Llegar a un nivel, hermano, de poder ser adoradores, que lo primero en nuestra vida debe ser la obediencia a Dios, hermano. Debe ser la obediencia al Señor. Hermano, en Juan 4, 23 y 24, la palabra dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermano, vemos a quién está buscando Dios. El verso dice que más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca, hermano. Hermano, el Señor está buscando adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? ¿Cómo adoró
¿Cómo adoró a Dios? ¿Cómo adoro a Dios en espíritu y en verdad? Esta idea de que adoremos a Dios en espíritu y en verdad sale de la conversación de Jesús que tuvo con una mujer samaritana en Juan 4 del 6 al 30. Esta conversación, la mujer discutía los lugares de adoración con Jesús. Ella preguntó por qué los judíos querían que se adorase a Dios en Jerusalén, pero los samaritanos decían en el monte Gerizim. Esto está del verso 19 al 20, hermano. De allí surge la conversación, el por qué Jesús le dijo esto, de que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es allí donde Jesús nos habla en Juan 4, 23 y 24, que la hora venía cuando adorarían al Padre en espíritu y en verdad. La lección que Jesús le trajo a la mujer samaritana fue sencilla, hermano. La adoración a Dios no se debe limitar a una localización geográfica o necesariamente regulada por las provisiones temporeras de la ley del Antiguo Testamento, por lo cual la adoración se convirtió en un asunto del corazón, hermano. Se convirtió en un asunto, hermano, donde el hombre le entrega por completo y se rinde totalmente a Dios. Esa es la verdadera adoración que Dios busca, hermano. Que nosotros nos rindamos por completo a Él. Y qué difícil es muchas veces. Qué difícil es rendirse a Dios por completo. Que muchas veces ponemos a cosas por encima de Dios. Muchas veces no obedecemos al Señor. Pero es necesario, hermano, porque el Señor busca a tales adoradores, hermano. Hermanos, seamos obedientes a Dios. No seamos como aquellos que dicen que adoraban a Dios, que alababan a Dios con su boca, pero su corazón estaba lejos de Dios. Adoremos a Dios, obedezcamos su palabra y rindamos por completo nuestra vida a Él, hermano. Dios lo bendiga en esta hermosa noche y que la paz de Dios esté con ustedes, hermano.